La mayoría de la gente piensa que para ser billonario hay que ser un genio, un visionario o alguien con mucha suerte. Larry Ellison es la prueba viviente de que eso es una mentira. Ellison no llegó a la cima por ser el más brillante escribiendo código, llegó porque es el hombre más despiadado que jamás haya pisado Silicon Valley. Su filosofía es simple y brutal. No basta con que yo gane, todos los demás deben perder. Si te asusta la ambición sin filtros, este video no es para ti. Pero si quieres saber cómo un hombre que fue abandonado al nacer terminó siendo el dueño de su propia isla, quédate, porque hoy vas a aprender a jugar para ganar. Para entender a Larry Ellison, primero tienes que borrar la imagen del típico nerd de Silicon Valley. No busques en él la timidez de Bill Gates o la filosofía zen de Steve Jobs. Larry Ellison es, en esencia, un pirata con traje. Y todo comenzó con un profundo sentimiento de no pertenecer a ninguna parte. Nacido en el Bronx, abandonado por su madre soltera y criado por unos tíos que le repetían constantemente que nunca llegaría a nada, Larry creció con una herida en el ego que solo el dominio absoluto podría curar. Mientras otros chicos de su edad terminaban la universidad y buscaban empleos seguros, Larry era un rebelde sin causa que saltaba de una carrera a otra, abandonando 2 universidades y mudándose a California con poco más que una mochila y una actitud arrogante que irritaba a todo el mundo. Esta es la primera gran lección de vida que Larry nos deja. Tu origen no define tu destino, pero tu hambre sí. Larry Ellison no tenía un título de Stanford, pero tenía algo mucho más peligroso: la necesidad patológica de demostrarle al mundo que estaban equivocados sobre él. A los 30 años, Larry era lo que la sociedad llamaba un fracasado. Trabajaba en empleos mediocres de programación para empresas de tecnología que hoy nadie recuerda, pero mientras sus compañeros se conformaban con cumplir el horario e irse a casa, Larry observaba. Tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar el poder y la debilidad en las estructuras de negocio. Fue en los años 70, mientras trabajaba en una empresa llamada Ampex, cuando se topó con el hilo de oro que lo haría el hombre más rico del mundo. Encontró un documento técnico escrito por un investigador de IBM. El documento hablaba de algo llamado bases de datos relacionales, una forma revolucionaria de organizar la información. IBM, en uno de los errores más costosos de la historia corporativa, pensó que aquello era pura teoría sin valor comercial y archivó el proyecto. Larry leyó ese papel y no vio teoría, vio un imperio. Vio que el futuro no pertenecía a quienes fabricaban las computadoras, sino a quienes controlaban la información que vivía dentro de ellas. Aquí aprendemos la segunda lección maestra de Ellison. La oportunidad no suele ser algo nuevo, es algo que los demás fueron demasiado ciegos para valorar. Larry no inventó las bases de datos relacionales. Él simplemente tuvo el coraje de apostar su vida entera por una idea que el gigante IBM consideró basura. En 1977, junto con 2 socios, fundó lo que hoy conocemos como Oracle con solo $2.000, pero no lo llamó Oracle por casualidad. El nombre venía de un proyecto secreto de la CIA en el que Larry había trabajado. Desde el primer día, Larry no quería crear una startup amigable. Quería construir una herramienta de inteligencia, un arma de control de datos. Larry Ellison nos enseña que el éxito requiere una fe que raya en la locura. Él no buscaba la validación de sus pares, él buscaba la rendición de sus competidores. En un Silicon Valley que empezaba a florecer, Larry se movía con la mentalidad de un samurái, disciplina férrea, una ambición que no aceptaba prisioneros y la convicción de que el mercado era un campo de batalla donde solo uno podía quedar en pie. Pero tener una gran idea y un nombre imponente no era suficiente. El mundo estaba lleno de gente con buenas ideas que terminaron en la quiebra. Para que Oracle sobreviviera, Larry tuvo que transformarse en el vendedor más agresivo que el mundo del software había visto jamás. Y es aquí donde la historia se pone oscura, porque Larry estaba a punto de descubrir que para ganar
a veces hay que vender algo que ni siquiera existe todavía. Pero, ¿cómo pasas de tener una idea en un papel a convencer a las empresas más grandes del mundo de que te entreguen su dinero? Larry estaba a punto de inventar una técnica que hoy es legendaria en Silicon Valley, pero que casi lo lleva a la cárcel, la técnica de vender humo para construir fuego. Entendido, vamos a eliminar las etiquetas técnicas y a integrarlo todo en una narrativa fluida y continua. Aquí tienes el bloque 2, donde Larry Ellison pasa de tener una idea a utilizar una de las estrategias más polémicas y efectivas de los negocios: vender el futuro para financiar el presente. Pero, ¿cómo pasas de tener una idea en un papel a convencer a las empresas más grandes del mundo de que te entreguen su dinero? Larry estaba a punto de inventar una técnica que hoy es legendaria en Silicon Valley, pero que en su momento casi lo lleva a la quiebra: la técnica de vender humo para construir fuego. Si algo define los primeros años de Oracle es la audacia absoluta. Larry Ellison no esperaba a que el software estuviera terminado para venderlo. Él enviaba a sus vendedores a la calle con la orden de prometer que Oracle podía hacer cualquier cosa que el cliente necesitara. Véndelo hoy, prográmalo mañana, era el mantra no oficial. Larry entendía una verdad psicológica que a la mayoría de los emprendedores les da miedo aceptar. En el mundo de la alta tecnología, la percepción de capacidad es tan valiosa como la capacidad misma. Si logras que el cliente crea que tienes la solución, el dinero del contrato se convierte en el capital que necesitas para contratar a los ingenieros que finalmente crearán esa solución. Esta estrategia, aunque extremadamente arriesgada, nos deja una lección de negocio fundamental. El mercado no premia al que tiene el producto perfecto, sino al que tiene la oferta más convincente. Mientras IBM seguía discutiendo en comités sobre la viabilidad de las bases de datos relacionales, Larry ya estaba instalando versiones primitivas de Oracle en los sistemas de la CIA y de grandes corporaciones. No era un software perfecto. De hecho, solía fallar constantemente. Pero era el único que existía en el mercado, y eso le daba a Larry el control total. Sin embargo, para sostener esta mentira productiva, Larry creó una cultura de trabajo que solo los más fuertes podían soportar. Los vendedores de Oracle eran conocidos como los boinas verdes del software. Eran jóvenes, agresivos y estaban impulsados por un sistema de comisiones que recompensaba la ambición desmedida y castigaba la debilidad. Larry no quería empleados, quería mercenarios que vieran cada venta como una conquista personal. Él mismo pasaba horas con los programadores, exigiéndoles lo imposible, trabajando en jornadas de 20 horas para que el software alcanzara a las promesas que él ya había cobrado. Esta etapa de Oracle nos enseña que el crecimiento agresivo requiere una tolerancia al caos que la mayoría no posee. Larry vivía en un estado de bluff constante. Pero lo que diferencia a Larry Ellison de un estafador común es que él siempre entregaba los resultados al final. Usaba la presión externa de los clientes insatisfechos como el combustible para obligar a su equipo a innovar más rápido que nadie. Es la táctica del quemar los barcos. Una vez que has prometido lo imposible y has aceptado el dinero, solo te queda un camino, que es ganar o morir socialmente. Pero esta cultura de ganar a toda costa, donde los números lo eran todo y la ética era un estorbo, estaba creando una grieta profunda en los cimientos de la empresa. Larry había creado una máquina de ventas tan potente que incluso él empezó a perder el control sobre ella. El sistema estaba diseñado para recompensar el éxito sin importar los medios, y a principios de los años 90, esa arrogancia se transformó en un incendio que estuvo a punto de borrar a Oracle del mapa. Larry estaba a punto de aprender que cuando construyes un imperio basado en la agresividad pura, el primer enemigo que puede destruirte no es la competencia, sino tu propia creación. De pronto, los reportes financieros empezaron a mostrar una realidad aterradora. Las ventas que los vendedores juraban haber cerrado no existían. Los números estaban inflados y el flujo de caja
se detuvo en seco. Larry Ellison, el hombre que creía haber hackeado el sistema del éxito, se encontró despertando una mañana con su empresa valiendo un 80% menos y con los bancos tocando a su puerta para embargarlo todo. Fue el momento en que la máscara de invencibilidad se rompió y Larry tuvo que decidir si se hundía con su orgullo o si era capaz de destruir todo lo que había construido para salvar el futuro. Aquel despertar en 1990 fue la bofetada más violenta que Silicon Valley había visto jamás. De la noche a la mañana, Oracle pasó de ser la estrella del mercado a ser una empresa paria. Las acciones se desplomaron un 80% y, por primera vez en su vida, Larry Ellison no podía solucionar un problema simplemente gritando u ordenando a alguien que vendiera más. El problema era sistémico. Su cultura de ganar a toda costa había incentivado a los vendedores a registrar ventas de software que ni siquiera se habían entregado. La empresa estaba sentada sobre una montaña de mentiras contables. Aquí es donde Larry Ellison nos da una lección de liderazgo que pocos CEOs se atreven a seguir: la capacidad de amputar para salvar el cuerpo. La junta directiva y los analistas pedían su cabeza. Cualquiera en su posición se habría puesto a la defensiva, habría culpado a sus subordinados o se habría retirado a una de sus mansiones a lamerse las heridas. Pero Larry hizo algo diferente. Admitió que aunque era un genio de las ventas, era un gestor pésimo. Comprendió que su arrogancia lo había cegado ante los detalles operativos que mantienen viva a una corporación. En un movimiento de humildad sin precedentes en su carrera, Larry trajo a los adultos a la sala. Contrató a ejecutivos con experiencia real en gestión y finanzas y les dio el poder de limpiar la casa. Despidió a cientos de personas, incluyendo a muchos de sus amigos y leales mercenarios que habían inflado los números. Fue un proceso sangriento y humillante, pero nos enseña una verdad brutal sobre el éxito. Tu talento te puede llevar a la cima, pero solo tu carácter te mantendrá allí. Si no eres capaz de reconocer tus propias limitaciones, tu ego se convertirá en el techo de tu crecimiento. Durante meses, Larry estuvo a un paso de ser despedido de su propia compañía. Pero mientras los contadores arreglaban los libros, él se encerró en el laboratorio de ingeniería. Regresó a sus raíces de programador para asegurarse de que la nueva versión del software, Oracle 7, fuera tan perfecta que nadie pudiera decir que era humo. Esta crisis transformó a Ellison de un pirata impulsivo en un estratega implacable. Aprendió que la agresividad comercial debe estar respaldada por una ejecución operativa impecable. Sin producto no hay imperio, pero sin orden no hay empresa. Oracle sobrevivió y lo hizo con una fuerza renovada. Larry emergió de las cenizas de 1990 no más amable, sino más peligroso. Ya no solo quería vender más que los demás, ahora quería controlar el mercado de tal forma que nadie pudiera volver a ponerlo contra las cuerdas. Fue en esta etapa de renacimiento donde Larry Ellison decidió que la competencia ya no era algo con lo que coexistir, sino algo que debía ser erradicado. Había nacido el Larry Ellison, depredador, el hombre que en lugar de pelear por los clientes, decidió que era más eficiente y mucho más satisfactorio simplemente comprar a sus enemigos y asfixiarlos desde adentro. Esta nueva mentalidad lo llevó a ejecutar una de las maniobras más polémicas de la historia empresarial: las adquisiciones hostiles. Larry se dio cuenta de que el mundo del software se estaba consolidando y que en esa nueva era solo quedarían dos tipos de empresas: los consolidadores y los consolidados. Y él no tenía ninguna intención de ser el segundo. Estaba a punto de lanzar un ataque masivo contra todo Silicon Valley, una campaña de conquista donde las reglas de cortesía empresarial serían lanzadas por la ventana para dar paso a la ley del más fuerte. La crisis de los 90 le dejó a Larry una cicatriz y una lección. En un mercado maduro, crecer de forma orgánica es demasiado lento. Es mucho más eficiente devorar a quienes ya tienen lo que tú quieres. Larry Ellison se transformó en el tiburón de la industria.
Mientras otros CEOs hablaban de sinergias y colaboraciones, Larry hablaba de conquista. Su visión era clara. El mundo del software corporativo se convertiría en un monopolio, o al menos en un club muy exclusivo, donde él sería el portero. Si no podías vencer a un rival en el mercado, simplemente sacabas la chequera y lo borrabas del mapa. La batalla más legendaria de este periodo fue la adquisición de PeopleSoft. Fue una guerra de desgaste que duró 18 meses y que redefinió lo que significa una adquisición hostil. PeopleSoft no quería venderse. Su CEO, Craig Conway, un antiguo empleado de Larry que lo odiaba profundamente, llegó a decir que Larry Ellison era un sociópata y que preferiría quemar la empresa antes que entregársela. Pero Larry no se inmutó. Usó una combinación de demandas legales, presión psicológica sobre los accionistas y tácticas de tierra quemada para hacer que la vida de PeopleSoft fuera un infierno. Esta etapa nos enseña una lección de poder cruda. En los negocios de alto nivel, la resistencia del oponente suele ser una cuestión de precio y de presión, no de principios. Larry no buscaba que lo quisieran, buscaba que los accionistas de la competencia vieran que resistirse a Oracle era una decisión financieramente suicida. Al final, PeopleSoft cayó. Larry despidió a la directiva, absorbió la tecnología y se quedó con todos sus clientes. Fue una ejecución pública que envió un mensaje a todo Silicon Valley. Si Oracle pone el ojo en ti, tu tiempo como empresa independiente ha terminado. Esta agresividad no era solo ego, era una estrategia de supervivencia. Larry entendió que las bases de datos eran solo el principio. Para dominar el mundo corporativo, necesitaba ser el dueño de todo el ecosistema, desde los recursos humanos hasta la cadena de suministro. Bajo su mando, Oracle compró más de 100 empresas. Larry Ellison nos demuestra que la verdadera escala no se construye solo con ingenio, sino con la audacia de tomar el control de los activos de otros. Para él, cada adquisición era como una pieza más en un tablero de shogi, el ajedrez japonés que tanto admira, donde cada movimiento está diseñado para asfixiar al rey contrario. Pero esta sed de dominio no se limitaba a las pantallas de las computadoras. Larry necesitaba probar que su voluntad de ganar era una fuerza de la naturaleza que podía manifestarse en cualquier lugar. Sentía que el mundo empresarial ya no era suficiente para contener su ambición. Necesitaba un escenario donde el conflicto fuera físico, donde el riesgo fuera real y donde pudiera mirar a otros billonarios a los ojos y demostrarles que, incluso fuera de la oficina, él seguía siendo el depredador más letal. Fue así como decidió llevar su guerra total al océano, lanzándose a una de las competiciones más peligrosas y costosas del planeta. Larry estaba a punto de descubrir que en el mar el dinero siempre puede comprar la victoria, y que incluso él tendría que enfrentarse a la posibilidad de una derrota humillante frente a todo el mundo. Pero, fiel a su estilo, cuando Larry Ellison se encuentra contra las cuerdas es cuando se vuelve más peligroso. Estaba a punto de protagonizar la remontada más espectacular en la historia del deporte, una que dejaría claro que su adicción por ganar no conocía límites, ni en la tierra ni en el agua. Pero esta sed de dominio no se limitaba a las pantallas de las computadoras. Larry necesitaba probar que su voluntad de ganar era una fuerza de la naturaleza que podía manifestarse en cualquier lugar. Sentía que el mundo empresarial ya no era suficiente para contener su ambición. Necesitaba un escenario donde el conflicto fuera físico, donde el riesgo fuera real y donde pudiera mirar a otros billonarios a los ojos para demostrarles que, incluso fuera de la oficina, él seguía siendo el depredador más letal. Fue así como decidió llevar su guerra total al océano, lanzándose a la America's Cup, la competición de vela más antigua y prestigiosa del planeta. Para Larry, esto no era un pasatiempo de fin de semana, era una operación militar. Gastó más de $100 millones en tecnología que parecía salida de una película de ciencia ficción, barcos que no navegaban,
sino que volaban sobre el agua gracias a hidroalas de carbono. Pero en la edición de 2013, Ellison se encontró frente a lo que parecía ser su fin definitivo. Su equipo, el Oracle Team USA, estaba perdiendo 8-1 contra Nueva Zelanda. En una serie, al mejor de 9, estaban a un solo error de la humillación más costosa de la historia del deporte. Aquí es donde Larry Ellison nos da la lección de resiliencia más importante de su carrera. Cuando estás contra las cuerdas, no cambies tu objetivo, cambia tu método. Mientras el mundo entero se burlaba de él, Larry no se rindió. Usó su tiempo muerto para rediseñar la ingeniería del barco en plena competición, cambió la táctica de navegación y utilizó el análisis de datos masivos, Big Data, para encontrar debilidades en el rival que nadie más veía. Día tras día, el marcador empezó a moverse. 8-2, 8-3, 8-4. El mundo del deporte observaba incrédulo cómo Ellison forzaba la realidad a su favor a base de pura billetera y terquedad. Finalmente, ganaron 9-8. Fue la remontada más grande jamás registrada. Esta victoria nos enseña que el éxito no pertenece necesariamente al más talentoso al inicio, sino al que tiene la capacidad de mantenerse frío y analítico cuando el fracaso parece inevitable. Larry no ganó por ser el mejor marinero, ganó porque fue el mejor estratega y el que tuvo los bolsillos más profundos para no aceptar la derrota. Para él, ganar esa copa era la validación de que su filosofía de vida funcionaba en cualquier ecosistema. Si puedes controlar las variables y tienes la voluntad de aplastar al oponente, la victoria es inevitable. Esta obsesión por la perfección y el control absoluto sobre su entorno comenzó a manifestarse de formas cada vez más extravagantes fuera del agua. Larry ya no solo quería ganar competiciones o comprar empresas, quería construir su propio universo físico. Su estilo de vida dejó de ser el de un multimillonario convencional para transformarse en el de un emperador moderno. Un hombre que, inspirado por los antiguos guerreros japoneses, decidió que si el mundo no era exactamente como él quería, simplemente compraría un trozo del planeta y lo rediseñaría a su imagen y semejanza. Larry Ellison estaba a punto de llevar su concepto de propiedad a un nivel que pocos seres humanos han alcanzado. No se trataba de comprar yates o aviones que ya tenía por docenas. Se trataba de la creación de un santuario personal donde él fuera la ley absoluta. Estaba por convertirse en el samurái de Silicon Valley, un hombre que vive en el futuro pero con el código de honor de un pasado feudal, demostrando que cuando tienes billones de dólares, el único límite para tu realidad es tu propia imaginación. Esta obsesión por la perfección y el control absoluto sobre su entorno comenzó a manifestarse de formas cada vez más extravagantes fuera del agua. Larry ya no solo quería ganar competiciones o comprar empresas, quería construir su propio universo físico. Su estilo de vida dejó de ser el de un multimillonario convencional para transformarse en el de un emperador moderno. Un hombre que, inspirado por los antiguos guerreros japoneses, decidió que si el mundo no era exactamente como él quería, simplemente compraría un trozo del planeta y lo rediseñaría a su imagen y semejanza. Larry Ellison estaba a punto de llevar su concepto de propiedad a un nivel que pocos seres humanos han alcanzado. No se trataba de comprar yates o aviones, que ya tenía por docenas. Se trataba de la creación de un santuario personal donde él fuera la ley absoluta. Estaba por convertirse en el samurái de Silicon Valley, un hombre que vive en el futuro tecnológico, pero con el código de honor y la estética de un pasado feudal, demostrando que cuando tienes billones de dólares, el único límite para tu realidad es tu propia imaginación. Si entras en su mansión en Woodside, California, no verás una casa de cristal moderna, verás una recreación milimétrica de un palacio japonés del siglo XVI, con un lago artificial de 10 millones de litros y más de 500 cerezos plantados para que el paisaje sea perfecto. Larry no gasta dinero para impresionar a los demás, gasta dinero para aislarse
en su propia perfección. Esta es una lección psicológica profunda sobre el poder. El éxito definitivo no es tener lo que otros quieren, es tener el poder de no tener que lidiar con nada que no hayas elegido tú mismo. Pero Ellison no se detuvo en las mansiones. En 2012 decidió que una casa no era suficiente y compró el 98% de Lanai, la sexta isla más grande de Hawái. Se convirtió en el dueño de una comunidad entera, de sus hoteles, de sus plantas de agua y de la vida de sus habitantes. ¿Por qué alguien compraría una isla? No fue solo por las vacaciones. Ellison quería crear un laboratorio de sostenibilidad y lujo, un lugar donde él pudiera experimentar con la agricultura hidropónica y la energía solar sin la burocracia del mundo exterior. Larry nos enseña que, para el ultrarrico, la privacidad es la verdadera moneda de cambio. Sin embargo, detrás de los aviones de combate que pilota él mismo y de las casas imperiales, hay una filosofía de acero. Ellison vive bajo el concepto del Bushido, el código de los guerreros samuráis. Él cree en la disciplina, en la lealtad extrema de su círculo cercano y en la eliminación despiadada de las debilidades. Larry no ve el dinero como un fin, sino como una armadura. Su estilo de vida es la manifestación física de su mente, ordenada, costosa y protegida por muros invisibles de poder. Esta necesidad de control y de victoria constante es lo que lo mantiene en el juego mucho después de que sus contemporáneos se hayan retirado a jugar al golf. Mientras Bill Gates se dedica a la filantropía y Steve Jobs pasó a la historia, Larry Ellison sigue despertando cada mañana con la intención de aplastar a alguien nuevo. Esa hambre infinita es lo que lo ha llevado ahora a su batalla final, el dominio de la inteligencia artificial y la nube. A sus 80 años, el samurái ha dejado de mirar sus jardines zen para volver a ponerse la armadura, dándose cuenta de que en el mundo de la tecnología, si dejas de pelear un solo día, tu imperio empieza a morir. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué sigue adelante? ¿Por qué un hombre que posee una isla y ha ganado todo lo que se puede ganar sigue trabajando 18 horas al día para que Oracle domine la IA? La respuesta es que Larry Ellison no sabe cómo ser otra cosa que un guerrero. Está a punto de librar su última gran campaña, demostrando que la relevancia no es algo que se hereda, sino algo que se defiende con uñas y dientes hasta el último aliento. Mucha gente comete el error de pensar que Larry Ellison es una reliquia del pasado, un dinosaurio que sobrevivió a los 80. Pero mientras el mundo se distraía con las redes sociales, Ellison estaba moviendo sus piezas para controlar la infraestructura sobre la que corre el mundo moderno, la nube y la inteligencia artificial. A una edad en la que la mayoría de los millonarios solo piensan en su legado o en su salud, Larry está protagonizando su acto más ambicioso, convertir a Oracle en el sistema nervioso de la nueva economía digital. La lección estratégica aquí es la reinvención implacable. Larry no se quedó aferrado a las bases de datos que lo hicieron rico. Entendió que los datos ahora viven en la nube y que la IA es el motor que los procesa. Ha entablado una guerra total contra gigantes como Amazon y Microsoft, no con la timidez de un seguidor, sino con la agresividad de quien sabe que llegó tarde, pero tiene los mejores tanques. Larry nos enseña que la longevidad en los negocios no depende de tu edad, sino de tu capacidad para identificar el próximo cambio de paradigma y apostar todo lo que tienes en él. Esta etapa de su vida también revela su capacidad para la cooperación táctica. Sorprendió al mundo al anunciar alianzas con antiguos enemigos, como Microsoft. Pero no te equivoques. Para Ellison, una alianza no es un signo de paz. Es un movimiento de ajedrez para posicionar a Oracle en centros de datos que antes le estaban vedados. Larry aplica la máxima de Sun Tzu: mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. Él sabe que para dominar la IA necesita que Oracle sea omnipresente y está dispuesto a estrechar la mano de sus rivales hoy para poder superarlos mañana.
Pero más allá de los servidores y el código, esta carrera final de Ellison es una lucha contra el tiempo mismo. Larry ha invertido cientos de millones de dólares en investigación sobre la longevidad y el antienvejecimiento. Para un hombre que ha conquistado mercados, océanos e islas, la muerte es simplemente el último competidor al que no ha podido vencer. Su obsesión por no retirarse y por seguir ganando es su forma de mantenerse joven. Larry nos demuestra que el propósito es el mejor antídoto contra la decadencia. Si tienes una misión que te exige ser el mejor cada día, tu mente no tiene tiempo para envejecer. A medida que Oracle se convierte en el pilar fundamental para empresas de IA como OpenAI o XAI de Elon Musk, Larry Ellison se consolida no solo como un superviviente, sino como el gran arquitecto que provee las armas para la próxima revolución tecnológica. Ha logrado lo imposible, ser tan relevante en 2025 como lo fue en 1985. Sin embargo, toda esta gloria, todo este poder y toda esta riqueza acumulada nos llevan a una pregunta final que todo aquel que aspire a la grandeza debe hacerse. ¿Vale la pena? Larry Ellison es un espejo de lo que sucede cuando un ser humano decide que no hay límites para su ambición. Ha construido un mundo donde él es el centro, donde el éxito es la única medida del valor y donde no hay espacio para la derrota. Pero detrás de la armadura del samurái y de la isla privada queda una verdad cruda sobre la naturaleza humana y lo que realmente significa ganar en el juego de la vida. Estamos por llegar al final de esta travesía y la conclusión de la historia de Larry Ellison te obligará a decidir qué tipo de jugador quieres ser tú en este mundo despiadado. La mayoría de nosotros pasamos la vida pidiendo permiso. Permiso para emprender, permiso para destacar, permiso para ser diferentes. Larry Ellison nunca pidió permiso. Él simplemente tomó lo que quería y esperó a que el mundo intentara quitárselo. Al mirar atrás en su carrera, desde las mentiras contables que casi lo destruyen hasta la conquista de la Copa América, vemos un patrón claro. El mundo está dividido entre los que aceptan la realidad y los que tienen la arrogancia necesaria para rediseñarla. Esta es la lección final de Ellison para ti. La moderación es para los que tienen miedo de su propio potencial. Larry es un personaje polarizante, un hombre que no buscó ser amado, sino ser respetado y, sobre todo, ser victorioso. Nos enseña que la ética es importante, pero que sin una voluntad de poder inquebrantable, los valores se quedan en simples intenciones. Él eligió ser el villano de la historia de muchos para poder ser el héroe de la suya propia. A menudo nos dicen que el equilibrio es la clave de la felicidad, pero Ellison es la prueba de que la grandeza absoluta no conoce el equilibrio. Es un estado de guerra constante. Su vida es un recordatorio de que, si quieres construir algo que dure 100 años, no puedes permitirte ser una persona normal. Tienes que estar dispuesto a ser el pirata, el uata, samurái y el depredador, todo al mismo tiempo. Tienes que estar dispuesto a que te odien, a que te demanden y a que duden de ti, siempre y cuando al final del día seas tú quien sostenga el trofeo. Larry Ellison no es solo un empresario, es una advertencia y una inspiración. Es la advertencia de que el éxito total puede ser un lugar muy solitario, pero también es la inspiración de que un solo individuo, con suficiente terquedad, puede cambiar las reglas de juego de una industria entera. Él nos demuestra que la mayor libertad que el dinero puede comprar no es el lujo, sino la autonomía total. El poder de decir no a cualquier cosa que no encaje en tu visión. Hoy, mientras miras tu propia carrera o tu propio negocio, tienes que hacerte la pregunta que Larry se hizo en aquella sala de juntas en Japón hace décadas. ¿Vas a sentarte a esperar que alguien te dé una oportunidad? ¿O vas a inventarte una empresa, un producto y un destino hoy mismo? La historia de Oracle no se trata de bases de datos, se trata de la audacia humana en su estado más puro y agresivo. El legado de Ellison es simple. No esperes, no supliques, no te rindas. Simplemente gana, porque en el gran teatro del capitalismo no hay premios de consolación para el segundo lugar.
Puede ser el espectador que critica desde la grada o puede ser el jugador que baja a la arena, mancha su traje de sangre y barro y termina comprando el estadio entero. Larry Ellison ya eligió su bando. Ahora te toca a ti elegir el tuyo.